Mi nombre es Rosalinda Echevarría, y durante 70 años, mi vida se ha medido en cucharadas de pimentón y libras de camarones. En el lento hervir de un caldo y el aroma agudo y limpio del perejil recién picado. Mi mundo es el barrio de Little Havana en Miami, un lugar vibrante donde las calles resuenan con el eco de la música salsa, el olor a café cubano y las conversaciones animadas de vecinos que se conocen de toda la vida. Mi corazón es mi cocina, ese espacio sagrado donde he pasado innumerables horas, rodeada de ollas burbujeantes y el calor reconfortante de la estufa, creando platos que no solo alimentan el cuerpo, sino que nutren el alma. Durante más de 42 años, esa cocina ha sido el alma de Echevarrías Benditos Bocados, una compañía de catering que empecé con mi difunto esposo Federico, desde esta misma casa humilde pero llena de recuerdos. No éramos elegantes ni pretendíamos serlo, nuestra cocina era un reflejo de la sencillez y la calidez de nuestra comunidad, atendiendo eventos modestos pero llenos de significado, como reuniones de iglesia donde las risas se mezclaban con el aroma de nuestros platos, funerales de jazz en el barrio que honraban a los que se iban con música y comida reconfortante, reuniones familiares que unían generaciones, y hasta celebraciones de Mardi Gras donde el espíritu festivo se elevaba con cada bocado. Cocinábamos la comida de nuestra gente, comida alma criolla, platos que llevaban las historias de nuestros ancestros desde Haití a través del pantano y hasta los platos de nuestra comunidad, evocando memorias de plantaciones lejanas, luchas por la libertad y tradiciones que se habían preservado a través del tiempo. El corazón de nuestra cocina, la cosa que hacía que los ojos de la gente se pusieran en blanco de placer puro, era nuestro secreto, un tesoro guardado con celo y transmitido de generación en generación. Era una receta pasada de mi tatarabuela, una mujer fuerte y sabia que conocía las antiguas formas, la magia de las hierbas y especias que curaban no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Era una mezcla compleja de 20 especias que llamábamos nuestro polvo criollo, un polvo que combinaba notas picantes, dulces y ahumadas en una sinfonía perfecta. Una mezcla tan perfectamente equilibrada que podía hacerte llorar de emoción, recordándote sabores de la infancia o momentos felices compartidos alrededor de una mesa. Pero el polvo era solo la mitad de la historia, la parte visible y tangible que se podía medir y pesar. El verdadero secreto, la parte que nunca se escribió en ningún papel para evitar que cayera en manos equivocadas, era la base sobre la que se construía todo. Un proceso que mi abuela me enseñó mano a mano, con paciencia infinita, mientras el sol se ponía sobre el pantano y el aire se llenaba de mosquitos zumbando. Un proceso que llamaba Ansen, la palabra criolla para juntos, simbolizando la unión de ingredientes, tiempos y emociones. Era un roux negro único, el alma de nuestra cocina, hecho no con harina y mantequilla comunes, sino con harina de maíz molida a piedra, que daba una textura terrosa y profunda, y un aceite de nuez especial renderizado en casa, tostado lento durante horas hasta que adquiría el color de una noche sin luna, infundido con hojas de laurel frescas que aportaban un aroma terroso y una hierba fragante silvestre que sabía encontrar en las partes tranquilas del pantano, donde el agua quieta reflejaba el cielo y las raíces de los cipreses se hundían en el misterio. El Ansen era el espíritu, la esencia invisible que infundía vida a cada plato. El polvo criollo era el cuerpo, la estructura que se podía ver y tocar. Juntos eran magia pura, una alquimia que transformaba ingredientes simples en experiencias inolvidables. Durante años fui la guardiana de esa magia, velando por ella como una sacerdotisa en un templo antiguo. Pero a los 70 mis manos habían empezado a doler con el peso de los años, las articulaciones protestando después de décadas de remover ollas pesadas y picar verduras interminables, y las largas horas de pie sobre una estufa caliente estaban cobrando su precio, dejando mi cuerpo exhausto al final del día. Era hora, decidí después de muchas noches de reflexión solitaria, de asegurar el legado para que perdurara más allá de mí. Mi hijo Isidro era el futuro, el heredero natural que había visto crecer en esa misma cocina. A los 45 era brillante, ambicioso y armado con un MBA recién obtenido de Tulane, una universidad que lo había moldeado en un hombre de números y estrategias. Había regresado a Miami con fuego en los ojos, lleno de charlas sobre escalar el negocio, aprovechar nuestra marca para llegar a mercados más amplios, y otras palabras que no entendía completamente como escalabilidad y posicionamiento de mercado. Era un buen chico, mi Isidro, con un corazón que en el fondo aún recordaba las lecciones de humildad de su infancia, pero tenía un hambre voraz por un mundo más allá de Little Havana, un mundo de oportunidades que prometía riqueza y reconocimiento. Un mundo de oficinas con paredes de vidrio y trajes caros que contrastaban con las calles coloridas y caóticas de nuestro barrio.
Tenía una nueva novia también, Viviana Salcedo, una mujer aguda y resbaladiza que parecía salida de una revista de moda, con una sonrisa tan brillante y dura como un diamante que cortaba el aire. Era una consultora de marketing con experiencia en grandes corporaciones, y miraba nuestro pequeño negocio de catering no como una institución comunitaria llena de historia y conexiones humanas, sino como una marca local anticuada con potencial global sin explotar, un diamante en bruto que podía pulir para brillar en el mercado internacional. Ella e Isidro tenían conversaciones susurradas y excitadas en mi mesa de cocina, con sus laptops abiertas como portales a un futuro distante, sus rostros iluminados por el brillo frío de hojas de cálculo y gráficos de análisis de mercado que trazaban curvas ascendentes de ganancias proyectadas. Veían una mina de oro oculta en nuestras recetas caseras, un tesoro que podía ser empaquetado y vendido a masas. Yo veía un legado vivo, algo que se transmitía de corazón a corazón, no de balance a balance. Una tarde lluviosa de martes, con el cielo gris descargando una tormenta tropical que hacía que el barrio se llenara de charcos reflectantes, decidí que había llegado el momento. Llamé a Isidro a la cocina, donde el vapor de las ollas creaba una atmósfera casi mística. El aire estaba espeso con el aroma de un gumbo hirviendo a fuego lento, un recordatorio de las comidas familiares que nos habían unido. Lo senté en la vieja mesa de madera marcada, donde había hecho sus tareas de niño mientras yo cocinaba, y donde ahora planeaba su ascenso. De una caja cerrada donde guardaba mis papeles importantes, como certificados de nacimiento y cartas antiguas, saqué una pequeña tarjeta de receta amarillenta, desgastada por el tiempo pero preciosa como un relicario. En ella, en mi propia cursiva cuidadosa y temblorosa por los años, estaba la receta del polvo criollo. Cada una de las 20 especias enumeradas con precisión, cada medida exacta que había perfeccionado a lo largo de décadas, cada instrucción para tostar y moler que garantizaba el equilibrio perfecto. Isidro, comencé mi voz gruesa con la gravedad del momento, cargada de emociones que se arremolinaban como el vapor en la habitación. Esto es más que una receta. Esta es nuestra historia, tejida en cada grano de especia. Este es el viaje de tu tatarabuela desde Haití en una botella, el eco de sus pasos en tierras extranjeras. Este es el sudor de tu padre, que trabajó incansablemente para construir esto, y el amor de tu madre, que ha vertido su alma en cada plato. Este es el corazón de nuestro negocio, el pulso que lo mantiene vivo. Coloqué la tarjeta en su mano, y sentí un temblor al soltarla, como si estuviera entregando una parte de mí misma. Sus dedos, tan acostumbrados a la superficie fría y lisa de un smartphone, se cerraron alrededor del cartoncillo cálido, casi reverentemente. La miró absorbiendo las palabras, luego levantó la vista hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de profundo y ambición ardiente que me preocupó un poco, aunque no lo admití en ese momento. Te estoy confiando esto, hijo, dije, mi voz baja y seria, enfatizando cada palabra como un juramento. Te estoy confiando el alma de nuestra familia, el fuego que nos ha mantenido unidos a través de tormentas y celebraciones. El negocio es tuyo para liderar ahora, para llevarlo hacia adelante con el respeto que merece. Aún estaré aquí para cocinar, para guiarte con las lecciones que solo el tiempo puede enseñar, pero tú eres el jefe. Es tu momento de llevar la antorcha, de iluminar el camino para las generaciones venideras. Se puso de pie y me abrazó, un abrazo raro y sincero que me recordó al niño que había sido, antes de que el mundo lo endureciera. No te decepcionaré, mamá, susurró en mi oído, su voz temblando ligeramente con emoción. Voy a hacer el nombre Echevarría famoso en todo el mundo. Voy a hacerte orgullosa y honraré todo lo que has construido. Le creí en ese instante porque quería creerlo, porque una madre siempre ve lo mejor en su hijo. Miré a mi hijo guapo y educado con su postura erguida y su mirada determinada, y vi el futuro desplegándose como un banquete abundante. Vi la culminación de generaciones de trabajo duro, de sacrificios silenciosos y noches sin dormir. Vi a un chico que tomaría nuestro humilde legado, forjado en la humildad de nuestra cocina casera, y lo elevaría a alturas que ni Federico ni yo habíamos soñado. Le había dado el cuerpo de nuestro secreto, la receta escrita que podía ser replicada y escalada, la parte que un hombre con un MBA podía entender y cuantificar en términos de producción y ganancias. El alma, el ansén, se lo enseñaría con el tiempo, justo como mi abuela me había enseñado a mí en aquellas tardes largas donde el sol se filtraba a través de las persianas y el aroma del roux llenaba el aire como un secreto compartido.
Era un proceso que no podía aprenderse de una tarjeta amarillenta, sino solo a través de la paciencia infinita, del tacto intuitivo desarrollado por años de práctica, del tiempo pasado juntos sobre una estufa caliente, observando cómo los ingredientes se transformaban bajo el calor constante. No tenía idea de que en su mente la transacción ya estaba completa, sellada como un contrato corporativo. Le había dado la propiedad intelectual, el activo tangible que podía ser patentado y vendido. Pensé que estaba pasando un legado vivo y respirante, algo que crecía con cada generación. Él pensó que le estaba entregando las llaves del reino, un reino que podía gobernar solo, sin necesidad de la reina madre, y no tenía intención de compartir el trono con nadie, ni siquiera conmigo. La transformación comenzó casi inmediatamente después de ese momento emotivo, como si el abrazo hubiera sido solo un formalismo antes de la toma de control. No fue una evolución orgánica lenta, donde el nuevo se fusiona con lo viejo en armonía. Fue un golpe corporativo rápido y despiadado, donde el pasado fue barrido para hacer espacio al futuro ambicioso. Mi Isidro, con Viviana susurrando en su oído consejos astutos y calculados, no estaba interesado en honrar el pasado con reverencia. Estaba interesado en monetizarlo, en extraer cada gota de valor financiero sin importar el costo emocional o cultural. La primera víctima fue el nombre Echevarrías Benditos Bocados, un nombre que evocaba imágenes de bendiciones familiares, de mesas compartidas y de una fe profunda en la comunidad. Un nombre que hablaba de familia, fe y comunidad en cada sílaba, fue considerado demasiado folclórico y limitante por Viviana, quien veía en él un ancla al pasado que impedía el vuelo hacia el éxito moderno. Una mañana soleada entré en la cocina para encontrar a Isidro al teléfono con un diseñador gráfico de renombre, finalizando un nuevo logo que prometía ser contemporáneo y atractivo para el mercado millennial. Una semana después, con una presentación dramática que incluía proyecciones en la pared de la cocina, reveló la nueva marca. Ahora era Mosie Cocina Criolla, un nombre que sonaba impersonal y corporativo, despojado de la calidez personal que había definido nuestro negocio. El logo era un diseño minimalista estéril de un cuchillo de chef y un tenedor cruzados como espadas en una batalla, con las iniciales IE en una fuente sans serif afilada y fría, como el filo de una navaja. Mi nombre es Rosalinda, lleno de rosas y vida. El nombre de mi esposo Federico, que evocaba federaciones de amor y trabajo conjunto. Nuestra identidad misma había sido reducida a una inicial abstracta, borrando las raíces que nos habían sostenido. «Es limpio, mamá», explicó Isidro, notando la mirada de dolor y confusión en mi rostro, intentando convencerse a sí mismo tanto como a mí. «Es upscale, sofisticado para atraer a clientes de alto nivel». Benditos Bocados suena como una venta de pasteles de iglesia en un barrio olvidado, algo pintoresco pero no rentable en el mundo actual. IE Cocina Criolla suena como una marca premium, lista para conquistar mercados internacionales. Es sobre percepción, sobre cómo nos ven los inversores y los consumidores. La marca cálida y acogedora que habíamos construido durante 42 años, ladrillo por ladrillo de confianza y sabor, fue reemplazada de la noche a la mañana, como si nunca hubiera existido. Nuestros menús escritos a mano con anotaciones personales y dibujos de platos caseros, fueron reemplazados por tarjetas grises elegantes con fuente minimalista y precios inflados que alienaban a nuestros clientes leales. Nuestras camionetas de entrega, que habían llevado orgullosamente el nombre Benditos Bocados por toda la ciudad, recorriendo calles empedradas y avenidas bulliciosas, fueron despojadas de su identidad y repintadas en un gris corporativo severo con el nuevo logo sin alma grabado como una marca de fábrica. Luego vinieron los clientes, los verdaderos pilares de nuestro éxito. Durante décadas nuestro pan de cada día habían sido la gente de Miami, los vecinos que nos conocían por nombre y nos confiaban sus celebraciones más íntimas. Atendíamos el repaso después del funeral de la señora Domínguez, una mujer que había conocido a mi madre y compartido historias de la vieja Haití. Atendíamos la recaudación anual para la banda de marcha de la escuela secundaria local, donde los jóvenes tocaban ritmos que resonaban con el pulso de nuestra herencia. Atendíamos baby showers llenos de esperanza, aniversarios que celebraban el amor duradero y fiestas de barrio que unían a todos en un tapiz de alegría colectiva. Nuestra comida estaba tejida en la tela de la vida de nuestra comunidad, un hilo indispensable que conectaba pasado, presente y futuro. Isidro, guiado por el plan de marketing de Viviana, que veía números donde yo veía rostros, vio esto como una debilidad estructural. «Los márgenes son demasiado bajos, mamá», decía con frustración, apuntando a una hoja de cálculo en su laptop que graficaba ganancias y pérdidas como si fueran meros datos, no vidas tocadas.
Estamos gastando demasiado tiempo y recursos en trabajos pequeños que no escalan. El dinero real está en el catering corporativo, en eventos grandes que generan ingresos sustanciales. Comenzó a rechazar los viejos trabajos con una frialdad que me dolía el corazón. Las reuniones de iglesia no eran rentables, argumentaba, ignorando cómo esos eventos habían construido nuestra reputación. Las fiestas de barrio estaban fuera de marca, decía, como si nuestra esencia pudiera ser descartada como una moda pasada. En cambio, usó sus conexiones de la escuela de negocios para perseguir contratos con firmas de abogados del centro, startups de tecnología llenas de jóvenes ambiciosos y organizadores de convenciones que veían la comida como un accesorio, no como un arte. Nuestra cocina, una vez llena del caos alegre de preparar comida para nuestros vecinos, con risas y anécdotas compartidas mientras picábamos verduras, ahora era una línea de producción estéril para diminutos y elegantes aperitivos que parecían sacados de una revista, y platos de pollo insípidos e inofensivos para almuerzos corporativos donde el sabor se sacrificaba por la presentación. Nuestra cocina misma comenzó a cambiar de manera gradual pero inexorable. Aún estaba en la cocina, mis manos aún en el Roux, removiendo con el ritmo familiar que me había acompañado toda la vida, pero mi autoridad estaba siendo socavada sistemáticamente como un edificio erosionado por el tiempo y la negligencia. Isidro entraba con impresiones de blogs de comida hablando de gumbo deconstruido y técnicas sous vide que sonaban ajenas a nuestra tradición. Mamá, los clientes corporativos quieren moderno, innovador, insistía con una convicción que me hacía dudar de mis propios instintos. No quieren comida pesada y anticuada que evoque el pasado, necesitan algo ligero, fresco, que se adapte a sus estilos de vida acelerados. Necesitamos aligerarla, hacerla más fotogénica para que luzca bien en fotos de eventos. Viviana era una presencia constante, casi invasiva, tomando fotos de la comida con su teléfono como si cada plato fuera una estrella de redes sociales, arreglando artísticamente microbreens encima de mi creole de camarones clásico para añadir un toque visual. Todo se trata de los visuales, Rosalinda, decía, no un Kindle, pero con la condescendencia irreflexiva de la juventud que cree saber más que los años. La gente come con los ojos primero, especialmente en Instagram, donde una imagen puede viralizarse y atraer miles de seguidores. Me sentía como una extraña en mi propia cocina, una reliquia de una era pasada que ya no encajaba en el esquema moderno. La risa y camaradería de mi viejo personal de cocina, con sus bromas y recuerdos compartidos, fueron reemplazadas por los movimientos tranquilos y eficientes de nuevos chefs que Isidro había contratado de escuelas culinarias prestigiosas. Chefs que sabían como sous vide para precisión milimétrica, pero nunca habían aprendido el arte paciente y observador de hacer un roux apropiado, ese ritual que requería intuición y tiempo, no solo técnica. Era una fantasma en mi propia cocina, observando cómo mi legado se diluía en algo irreconocible. Isidro tenía la receta, el plan de negocios detallado y a Viviana como su aliada inquebrantable. Pensaba que no necesitaba mi alma nunca más, que podía prescindir de la esencia que había hecho nuestra comida inolvidable. El final brutal de mi trabajo de vida vino envuelto en las páginas brillantes y lustrosas de una revista nacional de comida, un medio que celebraba la innovación pero a menudo ignoraba las raíces profundas. Viviana, en un golpe de genio de marketing que tenía que admitir era impresionante en su astucia, había conseguido a Isidro una característica importante en una publicación influyente. Era para Southern Plate, la revista más respetada del país sobre comida y cultura culinaria, con portadas que definían tendencias y carreras. Estaban haciendo un artículo sobre las nuevas caras de la cocina criolla, explorando cómo la tradición se fusionaba con la modernidad, e Isidro sería la estrella principal, el símbolo de esa evolución. Esto es, mamá anunció con entusiasmo desbordante, irrumpiendo en la cocina unas semanas antes de la entrevista, agitando un email del editor de la revista como si fuera un trofeo. Esto nos pondrá en el mapa nacional, nos abrirá puertas a inversores y clientes de alto perfil. Reconocimiento a escala nacional. Este es el momento en que pasamos de una marca local humilde a un nombre conocido en todo el país, quizás incluso internacional. Él y Viviana prepararon para la visita del periodista con la precisión meticulosa de una operación militar, coordinando cada detalle como si se tratara de una campaña publicitaria. Hicieron limpiar y sanitizar la cocina hasta que brillaba con una luz estéril y antinatural, eliminando cualquier rastro de la patina de años que le daba carácter. Compraron nuevas ollas de cobre caras para colgar en las paredes como decoración, añadiendo un toque de lujo visual que contrastaba con la funcionalidad simple de mis utensilios viejos.
Viviana entrenó a Isidro durante horas interminables, ayudándolo a crafting su narrativa personal, su historia de marca que lo posicionaba como el héroe innovador. Me instruyeron estar presente para la entrevista, pero permanecer en el fondo como un elemento decorativo. ¿Quieren ver el entorno auténtico, Rosalinda?, había explicado Viviana cuidadosamente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero esta historia es sobre Isidro. Él es el visionario, el que lleva la tradición al futuro. Tú eres la inspiración, la raíz de donde todo surgió. La inspiración. Era reducida a un elemento pasivo en el juego de mi propia vida, un fondo para la estrella ascendente. El periodista, una mujer aguda y perspicaz de Nueva York con un ojo crítico para las tendencias, llegó con un fotógrafo profesional que capturaba cada ángulo. Estaba encantada por la narrativa suave y articulada de Isidro, quien hablaba con fluidez de su MBA, de las tendencias de mercado globales y de su visión para tomar los sabores rústicos y caseros de su infancia y refinarlos para un paladar moderno y exigente. Hizo sonar como si hubiera descubierto la comida de nuestra familia en algún ático olvidado y polvoso, lleno de polvo y recuerdos, y la hubiera pulido él solo en una gema valiosa y comercializable. Cuando el periodista preguntó con curiosidad sobre el famoso polvo criollo, el corazón de su sabor único que había sido elogiado en reseñas pasadas, Isidro dio una sonrisa modesta y practicada, ensayada frente al espejo. «Eso es mi bebé», dijo, la mentira deslizándose de su lengua como miel dulce y pegajosa. «Es algo que desarrollé después de la escuela de negocios, inspirado en las tradiciones pero elevado con precisión. Quería aplicar un enfoque científico y metódico a las mezclas de especias criollas tradicionales, experimentando con proporciones y técnicas modernas. Me tomó años de ensayo y error, noches largas en la cocina probando combinaciones, equilibrar lo justo para que capturara la esencia pero con un toque contemporáneo. Me paré junto a la estufa, de espaldas a ellos para ocultar mi expresión de shock, removiendo una olla de caldo de camarones que no necesitaba remover en absoluto, solo para tener algo que hacer con mis manos temblorosas. Mis nudillos estaban blancos en el mango de la cuchara de madera, aferrándome a ella como a un ancla en una tormenta. Sentí una ola fría y enferma de incredulidad lavarme, un nudo en el estómago que amenazaba con subir. Estaba robando el legado de mi tatarabuela, el orgullo de mi padre, el trabajo arduo de mi vida, justo frente a mi cara, y llamándolo su propia invención, como si yo nunca hubiera existido. Al día siguiente de que el periodista se fue, llevándose notas y fotos que capturaban la fachada perfecta, Isidro y Viviana me sentaron en la mesa de cocina con una formalidad que me heló la sangre. La misma mesa donde le había dado la tarjeta de receta con tanto amor y esperanza. Esta vez, sin embargo, no hubo ceremonia emotiva, no hubo amor palpable en el aire. Isidro colocó un sobre blanco crujiente frente a mí, como un veredicto judicial. Su rostro era una máscara de resolución corporativa fría, calculada para no mostrar debilidad. No podía mirarme a los ojos del todo, desviando la mirada hacia la ventana o el suelo. Mamá, comenzó su voz formal y ensayada, como si estuviera recitando un script preparado por Viviana. Mientras la compañía entra en esta nueva fase de crecimiento acelerado, con expansiones planeadas y nuevos mercados, necesitamos formalizar nuestra estructura corporativa para optimizar operaciones. Necesitamos una línea clara de mando, sin ambigüedades que puedan ralentizar el progreso. Miré el sobre, mi mano temblando mientras lo abría con dedos que de repente se sentían torpes. Dentro había un contrato de separación detallado, un acuerdo de no competencia que me ataba las manos, un DA que silenciaba mi voz para siempre. Y un cheque por una cantidad que era un insulto disfrazado de generosidad. Era suficiente para vivir cómodamente en mi retiro forzoso, pero no lo suficiente para empezar de nuevo, para reconstruir lo que me habían quitado. Era un pago por silencio, una pensión para una madre que había sido hecha redundante en su propia historia. Isidro, susurré, las lágrimas picando en mis ojos como agujas calientes, amenazando con desbordarse. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué ahora, después de todo lo que hemos compartido? Es solo negocio, mamá, dijo, su voz suave pero sus ojos duros como piedra, revelando la influencia de Viviana en cada palabra. La compañía está creciendo a un ritmo que requiere decisiones rápidas y visión unificada. Tú has hecho tu parte, has construido las bases con dedicación. Ahora es mi turno de llevarlo al siguiente nivel. Viviana estaba a su lado, su mano en su hombro como un gesto de apoyo sólido, un frente unido que me excluía. Es lo mejor para todos, Rosalinda, agregó, su voz suave como seda pero con un filo subyacente.
Puedes descansar ahora, disfrutar tu retiro merecido después de tantos años de trabajo incansable. Nos has dado tanto, y esto es nuestra forma de agradecerte. Lo que no dijeron era lo que yo sabía en lo profundo de mi corazón herido. Conmigo fuera del camino, Isidro podía reclamar completamente la narrativa que había tejido con Viviana. Él era el inventor, el visionario innovador que había transformado lo viejo en lo nuevo. Yo era la vieja mujer que había inspirado su genio, un capítulo cerrado en el libro de su éxito. Conmigo silenciada por Hunda que me prohibía hablar de recetas o procesos, no había nadie para contradecirlo, nadie para revelar la verdad detrás de la fachada. Me fui esa noche con el corazón pesado como plomo. Salí de mi propia cocina, la cocina que había sido mi vida, mi hogar, mi alma, el lugar donde había criado a mi familia y nutrido a mi comunidad, y caminé por las calles de Little Havana bajo una luna indiferente que iluminaba los murales coloridos y las palmeras susurrantes. Me sentí vacía, despojada, como si me hubieran quitado no solo un negocio, sino una parte esencial de mí misma, el núcleo que me definía. Mi hijo había robado mi legado con frialdad calculada. Y peor aún, lo había robado sin entenderlo plenamente, sin apreciar la profundidad que lo hacía único. Había tomado el cuerpo, la receta tangible, pero no el alma que le daba vida. Y en mi dolor profundo, en mi ira simmering como un roux en la estufa, empecé a darme cuenta de que eso sería su perdición, el error fatal que desharía todo lo que había construido. El negocio de Isidro floreció al principio, impulsado por la ilusión de innovación y la maquinaria de marketing que Viviana manejaba con maestría. La característica en Southern Plate fue un gran éxito rotundo, catapultándolo a la fama temporal. Pintó a Isidro como el príncipe moderno de la cocina criolla, un visionario audaz que había tomado las recetas rústicas de su madre y las había elevado a la excelencia gourmet, fusionando tradición con tendencias contemporáneas. Las fotos eran impresionantes y profesionales, Isidro en un traje a medida impecable, de pie en una cocina inmaculada con una cuchara en la mano, un retrato perfecto de ambición controlada y herencia refinada. El artículo no mencionó el alma auténtica de la comida, solo la innovación superficial que vendía bien en páginas brillantes. Los contratos corporativos inundaron como una ola, atrayendo a empresas que buscaban un toque exótico en sus eventos. Los inversores llamaron con promesas de capital, seducidos por las proyecciones optimistas. Viviana trabajó su magia incansable, asegurando un acuerdo lucrativo con una cadena nacional de supermercados para una línea de comidas preenvasadas bajo la marca IE Cocina Criolla, empaquetadas en envases elegantes que prometían autenticidad sin el esfuerzo. El empaque era hermoso con diseños minimalistas que evocaban lujo, el marketing brillante con campañas en redes sociales que acumulaban likes y shares, y las ventas iniciales fueron fuertes, superando expectativas y llenando las cuentas bancarias. Isidro y Viviana organizaron una fiesta de lanzamiento lujosa y extravagante en una galería de arte chic en el distrito de Almacenes, un mundo lejos de los sótanos de iglesia humildes y centros comunitarios vibrantes donde había construido mi negocio con sudor y dedicación. Pero entonces una cosa extraña y predecible comenzó a pasar, como un roux que se quema por falta de atención. La excitación inicial empezó a desvanecerse gradualmente, reemplazada por un zumbido tranquilo y creciente de decepción que se extendía como rumores en el barrio. Las reseñas en línea para la nueva línea de productos empezaron a llegar, y eran tibias en el mejor de los casos, criticando la falta de profundidad. «Está bien», escribió un blogger de comida influyente. «La especia está allí, pero sabe plano y vacío, como si le faltara el corazón. Le falta la profundidad rica que recuerdo de los viejos Echevarría, esa capa que hacía cada bocado una experiencia». Otra reseña decía, «Una comida decente para entre semana, práctica pero olvidable, pero le falta esa cosa especial, esa alma intangible que hacía su comida atendida legendaria y memorable». La misma retroalimentación empezó a venir de los clientes corporativos, quienes se quejaban en emails y reuniones. La comida estaba preparada profesionalmente con precisión técnica. Se entregaba a tiempo cumpliendo plazos, pero no era memorable en absoluto. No tenía el factor wow que les habían prometido en presentaciones brillantes, ese elemento que hacía que los eventos se destacaran. Era solo comida funcional. Buena en términos técnicos, pero no grandiosa en espíritu. Ciertamente no valía el precio premium que pagaban por algo que se suponía era premium. El problema era simple y profundo, arraigado en la esencia misma de lo que hacía nuestra cocina única. Isidro tenía el cuerpo, la receta visible, pero no tenía el alma, la parte invisible que infundía vida.
Estaba produciendo en masa el polvo criollo con eficiencia industrial, pero estaba construyendo sus sabores sobre una base de caldos comerciales insípidos y roux estándar de mantequilla y harina que carecían de carácter. Estaba tratando de replicar mi comida sin el ansén, el secreto no escrito del corazón de nuestra cocina, ese proceso que requería tiempo y intuición. Sabía su proceso porque lo había visto de cerca, observándolo con una mezcla de esperanza y preocupación. Había intentado enseñarle la parte del roux unas cuantas veces, explicando cada paso con paciencia, pero siempre había sido impaciente, distraído por llamadas o emails. No entendía el proceso lento y observador, los cambios sutiles en aroma y color que indicaban el momento perfecto. «Mamá, tiene que haber una forma más rápida y eficiente», decía con frustración, revisando su teléfono mientras yo estaba removiendo lo que parecía una eternidad interminable. No podemos solo comprar roux prehecho en proveedores industriales para ahorrar tiempo. Lo veía como un paso tedioso y anticuado, un relicto del pasado que ralentizaba la producción, no como el pilar fundacional de toda nuestra cocina que daba profundidad y autenticidad. No sabía sobre el aceite de nuez renderizado manualmente, un proceso laborioso que requería horas. No sabía sobre la hierba silvestre que recolectaba yo misma del pantano, arriesgando picaduras de insectos y el calor sofocante. Pensaba que la magia estaba toda en el frasco de especias, fácil de embotellar y vender. No tenía idea de que la magia comenzaba en la olla, en el fuego lento que transformaba lo ordinario en lo extraordinario. A medida que las semanas se convertían en meses, el vas alrededor de IE Cocina Criolla se apagó como una vela agotada. Las ventas de las comidas preenvasadas comenzaron a plumear drásticamente, estanterías quedando vacías por falta de demanda. Las tiendas de comestibles empezaron a reducir sus pedidos hasta cancelarlos, citando bajas ventas. Los contratos de catering corporativo, una vez la piedra angular de su nuevo imperio ambicioso, no se renovaban, con clientes optando por competidores que ofrecían algo más auténtico. El nuevo príncipe de la criolla estaba descubriendo una dura verdad que yo había aprendido hace décadas: no puedes mercadear tu salida de un déficit de sabor, la gente puede ser engañada por el empaque, pero el paladar nunca miente. Vi la tensión en el rostro de Isidro cuando ocasionalmente me lo encontraba en el mercado local, donde compraba ingredientes frescos como siempre. El suader confiado se había ido, reemplazado por una mirada atormentada y preocupada que revelaba noches sin dormir. Él y Viviana, una vez un frente unido de ambición imparable, ahora discutían constantemente, su relación fracturándose bajo la presión. Los oí un día en el estacionamiento del supermercado, sus voces agudas y enojadas cortando el aire húmedo. «Los números están bajando, Isidro», decía Viviana, su voz un siseo bajo lleno de reproche. «Los inversores se están poniendo nerviosos e inquietos, cuestionando cada decisión. La gente dice que la comida no es la misma, que le falta el encanto original». «¿Qué quieres que haga?», espetó de vuelta con frustración palpable. «Estoy usando la receta exacta, midiendo cada ingrediente con precisión. Es la receta exacta que me dio». «Entonces algo más está mal, algo fundamental», insistió ella con determinación. «Hay algo que tu madre hacía, algún truco o ingrediente secreto, que tú no estás haciendo o que se perdió en la transición». Él solo sacudió la cabeza, una mirada de negación frustrada y obstinada en su rostro. «No, todo está allí completo. Me lo dio todo. Todo está en las especias, en la fórmula que puedo producir en masa». Me alejé antes de que pudieran verme, caminando con paso firme pero con una sonrisa lenta y triste tocando mis labios, un mezcla de vindicación y sorrow por lo que se había perdido. Aún no lo entendía, después de todo. Tenía las palabras escritas, pero no podía oír la música que las animaba. Había robado mi legado con codicia, pero había fallado en capturar su esencia vital, el pulso que lo hacía eterno. Su imperio, construido sobre una base inestable de mentiras y marca corporativa superficial, estaba comenzando a desmoronarse como un roux mal hecho que se separa. Y sabía con la certeza tranquila y profunda de una mujer que entendía el alma de su propia cocina, forjada en años de experiencia y conexión emocional, que era hora de que le recordara a la ciudad de Miami que se suponía que supiera la comida Echevarría realmente, ese sabor que trascendía lo físico y tocaba el espíritu. Mi regreso no fue una declaración de guerra ruidosa y enojada, llena de acusaciones públicas y demandas. Fue un acto de rebelión culinaria tranquila e hirviente, un retorno a las raíces que me habían sostenido. No abrí una compañía de catering rival con logos flashy y campañas agresivas.
No saqué un anuncio en el periódico denunciando a mi hijo con palabras amargas. Hice lo que una mujer Echevarría siempre ha hecho cuando su corazón está pesado y su espíritu necesita sanación urgente. Empecé a cocinar con intención, a crear desde el dolor para sanar. La idea me vino una mañana tranquila de domingo mientras estaba sentada en mi banco en la iglesia, rodeada de himnos familiares y el olor a incienso. El pastor estaba predicando sobre fellowship, sobre el poder transformador de romper el pan juntos en comunidad. Y me di cuenta de que eso era lo que me habían robado, no solo un negocio, sino mi propósito divino. Mi propósito era alimentar a mi comunidad, unir a la gente alrededor de una mesa donde las diferencias se disolvían en sabores compartidos. Isidro había tomado el negocio con avaricia, pero no podía tomar eso, el vínculo intangible que me conectaba con los demás. Así que decidí organizar una cena de domingo, no por lucro material, sino por mi alma herida que necesitaba reconexión. Fui a mi viejo y desgastado libro de direcciones, lleno de números garabateados y nombres que evocaban recuerdos, e hice unas cuantas llamadas selectivas. Mi primera invitación fue para la señora Valdez, una anciana de mi iglesia que había sido una de mis primeras clientas 42 años atrás, cuando el negocio era solo un sueño. Mi segunda fue para un joven llamado Alejandro, un blogger de comida cuya opinión era altamente respetada en la ciudad, con seguidores que confiaban en su paladar honesto. Mi tercera fue para un puñado de mis amigos más antiguos y queridos, personas que habían compartido risas y lágrimas conmigo a lo largo de la vida. Invité a 10 personas en total para una simple cena criolla tradicional en mi hogar, un evento íntimo que recordara las raíces. Ese domingo mi cocina cobró vida de nuevo con una energía renovada. Por primera vez en meses de oscuridad, sentí un sentido de alegría pura, de propósito redescubierto, el aire lleno del rico y familiar sentido de mis ancestros que parecía susurrar aprobaciones. No cociné la comida corporativa insípida que se servía bajo la nueva marca de mi hijo, esa versión diluida y comercial. Cociné nuestra comida auténtica, la que había sido pasada de generación en generación. Hice un gumbo oscuro y ahumado que burbujeaba con promesas, un creole de camarones rico y aromático, un pollo asfixiado tierno que se deshacía en la boca, arroz sucio lleno de sabores complejos y pan de camote dulce para equilibrar. Y por primera vez desde que había sido expulsada de mi propio negocio, hice el ansén con deliberada reverencia. Rendericé el aceite de nuez yo misma, un proceso que me llevó horas pero me reconectó con mis raíces. Saqué las hierbas silvestres que había secado y empaquetado cuidadosamente en frascos, preservando su esencia. Me paré sobre mi olla de hierro fundido, heredada de mi abuela, mis manos moviéndose con una memoria que vivía más profundo que el hueso, y tosté lento la harina de maíz molida a piedra, observándola con atención, oliéndola para captar los matices, sintiéndola cambiar bajo mis dedos, hasta que se transformó en un roux negro fragante y mágico que era la esencia misma de nuestra tradición. Era el alma de mi cocina, el ingrediente que no se podía replicar en fábricas. Y mientras su aroma profundo y ahumado llenaba mi casa, invadiendo cada rincón con recuerdos, sentí que mi propia alma comenzaba a sanar, pieza por pieza. Esa primera cena de domingo fue una cosa de belleza pura y simple. Nos sentamos alrededor de mi vieja mesa de comedor, la que Isidro y Didiana nunca habían usado porque preferían restaurantes elegantes. Comimos con apetito, hablamos de todo y nada, reímos con la libertad de viejos amigos. La señora Valdez tomó un bocado del gumbo, cerró los ojos en éxtasis, y una sola lágrima rodó por su mejilla arrugada. «Ahora eso es lo real», susurró con voz temblorosa. «Ese es el sabor que recuerdo de antaño, el que me transporta a mi juventud. Ese es un gumbo Echevarría verdadero, lleno de historia y amor». El joven blogger de comida Alejandro no dijo mucho durante la comida, prefiriendo saborear cada bocado. Solo comió con deliberación, su expresión una de enfoque intenso y concentración profunda, como si estuviera descifrando un misterio. Al día siguiente su reseña apareció en su blog popular, Miami Come, un sitio seguido por miles. El titular era simple pero impactante. «Encontré el alma perdida de Echevarrías benditos bocados». Escribió sobre la comida con una reverencia casi poética, detallando cada capa de sabor. Describió el sabor corporativo hueco y superficial de la comida de IE cocina criolla, y luego lo contrastó con la profundidad profunda y ancestral de la comida que había comido en mi mesa humilde. El famoso polvo criollo Echevarría es en efecto una obra maestra de mezcla de especias, un equilibrio perfecto, escribió con pasión.
Pero descubrí en la mesa de Rosalinda Echevarría que es meramente la pintura en una obra de arte. El lienzo, la base profunda, ahumada y compleja sobre la que se construye todo este sabor, es un roux negro tostado lento único, infundido con elementos que evocan la tierra y el tiempo. Es un sabor que habla de paciencia infinita, de historia rica y viva, de un conocimiento ancestral que no puede escribirse en una tarjeta de receta o escalarse en una fábrica impersonal. Es, en una palabra, alma pura y vibrante. Terminó el artículo con un párrafo devastador único que sería citado en escuelas culinarias por años, resonando en foros y discusiones. En su ambición ciega, Isidro Echevarría cometió un error crítico y fatal. Creyó que el corazón del legado de su familia era una lista de ingredientes que podía poseer y comercializar. Estaba equivocado de manera profunda. El corazón del legado Echevarría es su madre, Rosalinda, con su sabiduría acumulada. Puede haber robado la receta escrita, pero Rosalinda Echevarría mantuvo el alma, el elemento intangible que hace la diferencia entre lo bueno y lo legendario. La caída fue inmediata y catastrófica, como un huracán que arrasa todo a su paso. El artículo fue una bomba nuclear que vaporizó lo que quedaba de IE Cocina Criolla, dejando solo ruinas. Los últimos inversores se retiraron en pánico, temiendo la asociación con una marca tóxica. Las tiendas de comestibles abandonaron la línea de productos por completo, retirando los empaques de las estanterías. Isidro se convirtió en un paria en la escena culinaria de Miami, un cuento con moraleja vivo de un hombre que había vendido su derecho de nacimiento por un plato de potaje corporativo vacío. Mi hijo y Viviana, una vez dueños de un futuro brillante, dejaron Miami unos meses después en disgras. Su imperio en ruinas totales, sus reputaciones destruidas irremediablemente. Oí rumores de que se mudaron a algún lugar al norte, quizás Nueva York o Chicago, donde nadie conocía sus nombres o su historia vergonzosa, empezando de cero en anonimato. En cuanto a mí, mi vida se transformó una vez más, pero esta vez en algo hermoso y auténtico. Las ofertas inundaron como una marea alta, propuestas para franquiciar mis cenas de domingo en cadenas, para embotellar el sabor Echevarría real en productos masivos, para construir mi propio imperio culinario con socios ambiciosos. Las rechacé todas con cortesía firme. No tenía interés en construir un imperio de concreto y contratos. Estaba interesada en construir una comunidad fuerte, en preservar lo que realmente importaba. La oferta que acepté, después de pensarlo mucho, vino de una red de televisión nacional. Querían que yo presentara un show, no una competencia ruidosa llena de drama, sino una serie tranquila y hermosa dedicada a preservar las formas auténticas de comida ancestral de mi comunidad, explorando recetas, historias y conexiones humanas. Un show donde pudiera contar las historias de nuestra gente a través de la comida que cocinamos, honrando a los que vinieron antes. Y así mi cocina, la que mi hijo había intentado quitarme con codicia, se convirtió en un estudio de televisión modesto pero cálido. Pero aún era mi cocina, el corazón de mi hogar. Aún estaba llena del aroma persistente de mis ancestros, con el amor incondicional de mi comunidad que me había sostenido, y con el poder tranquilo e inquebrantable de una mujer que conocía la diferencia profunda entre una receta escrita y un alma viva. Había perdido un hijo en el proceso, un dolor que nunca se iría del todo, pero había reclamado a mí misma con fuerza renovada. Y al final, había aprendido que un verdadero legado no es algo que posees como un objeto, algo que compartes con generosidad, algo que vive en cada plato servido con amor.